En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teología del cuerpo del Papa San Juan Pablo II, bloque 19, pureza e impureza. Sección 52, la vida según el Espíritu. Esto de una audiencia del 7 de enero de 1981 y del 11 de enero de 1981. Número 1. ¿Qué significa la afirmación la carne tiene tendencias contrarias al espíritu y el espíritu tendencias contrarias a la carne? Gálatas capítulo 5, verso 17. Esta pregunta parece importante, más aún fundamental en el contexto de nuestras reflexiones sobre la pureza del corazón, de la que habla el Evangelio. Y sin embargo, el autor de la carta de los Gálatas abre ante nosotros este aspecto horizonte todavía más amplio. En esta contraposición de la carne al espíritu, el espíritu de Dios, y de la vida según la carne a la vida según el espíritu. Esta coincidencia está contenida en la teología paulina acerca de la justificación, esto es, la expresión de la fe que en el realismo antropológico y ético de la redención realizada por Cristo a la que Pablo, en el contexto que ya conocemos, llama también la atención del cuerpo, según la carta de los Romanos, capítulo 8, verso 23. La redención del cuerpo tiene también una dimensión cósmica, que se refiere a toda la creación, pero en el centro de ella está el hombre constituido de una unidad personal y de espíritu y de cuerpo. Precisamente en este hombre, en el corazón del hombre, conscientemente en todo su comportamiento, fructifica la redención de Cristo, gracias a las fuerzas del Espíritu que realizan la justificación. Esto es, a que hace realmente lo que la justicia abunde en el hombre, como se inculca en el Sermón de la Montaña, Marcos 5:20, es decir, que abundan la medida que Dios mismo ha querido que Él espera. Punto número 2. Resulta significativo que Pablo, al hablar de las obras de la carne, en Gálatas 5, 11, 21, menciona no solo la fornicación, la impureza, la lascivia, la embriaguez, las orgías. Por lo tanto, en lo que según el modo objetivo en entender reviste el carácter de los pecadores carnales y del placer sexual ligado a la carne, sino que nombra también otros pecados a las que no estamos inclinados a atribuir en el carácter también carnal y sensual: idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, disensiones, divisiones y envidias. De acuerdo con nuestra categoría antropológica y éticas, nos sentiríamos propensos más bien a llamar a todas las obras anunciadas aquí pecado del espíritu humano antes que el pecado de la carne. No sin motivo hemos podido entrever en aquella más bien los efectos de las concupiscencias de los ojos o de la soberbia de la vida, que no los afectos de la concupiscencia de la carne, según San Pablo las califica como obras de la carne. Esto se entiende y exclusivamente en el fondo de este significado más amplio, en cierto sentido metomínico, es decir,
que menciona algo con otra palabra, que en las cartas paulinas asume el término carne, compuesto no solo y tan solo de espíritu, cuando el Espíritu Santo que actúa en el alma, en el espíritu del hombre. Número 3. Existe pues una significativa analogía entre lo que Pablo define como obras de la carne y las obras que Cristo explica a sus discípulos. Lo que antes había dicho a los fariseos acerca de la pureza ritual. San Mateo capítulo 5, versos 2 al 20. Según las palabras de Cristo, la verdadera pureza, como también la impureza en el sentido moral, está en el corazón y proviene del corazón humano. Se define como obras impuras en el mismo sentido no solo los adulterios y las fornicaciones, por lo tanto los pecados de la carne en sentido estricto, sino también los malos deseos, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Cristo, como ya hemos podido comprobar, se sirve de significados tanto general como específico de la impureza y por lo tanto indirectamente también de la pureza. San Pablo explica de manera análoga las obras de la carne en el sentido paulino se entienden tanto en el sentido general como en el específico. Todos los pecados son expresión de la vida, según la carne, que se contrapone a la vida según el espíritu. Lo que conforme a nuestros convencionalismos lingüísticos, por los demás parcialmente justificados, se considera como pecado de la carne en el elenco paulino, que es una de las muchas manifestaciones o especie de lo que denomina obras de la carne, y de ese sentido uno de los síntomas, es decir, de las obras de la vida según la carne y no según el espíritu. Punto número 4. La palabra de San Pablo, los Romanos, capítulo 8, verso 12. Así pues, hermanos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si vives según la carne, moriréis. Mas si en el espíritu mortificas la palabra de la carne, viviréis. Nos introduce de nuevo una rica y diferencia esfera de significados que los términos cuerpo y espíritu tienen para él. Sin embargo, el significado definitivo de este enunciado es paranético, es decir, es un aviso, es exhortativo, para tanto válido para el etos evangélico. Pablo habla de la necesidad de tener que morir a las obras del cuerpo con la ayuda del Espíritu y expresa precisamente aquellos de lo que Cristo habló en el Sermón de la Montaña, haciendo un llamado al corazón humano y exhortándolos al dominio de los deseos. También unos se expresan con la mirada, el hombre dirigida hacia la mujer, el hombre que mira hacia la mujer a fin de satisfacer la concupiscencia de la carne, está superando, o sea, como escribe Pablo, al hacer morir las obras del cuerpo con la ayuda del Espíritu. Es esa condición indispensable de la vida según el Espíritu, esto es, la vida en que es antítesis de la muerte, de lo que se habla del mismo contexto. La vida según la carne, en efecto, tiene como fruto la muerte, es decir, lleva consigo un afecto de la muerte en el espíritu. Por lo tanto, y en términos de muerte, no significa solo la muerte corporal, sino también el pecado al que la teología moral llamará mortal. En las cartas a los romanos, en la carta a los romanos y a los gálatas, el apóstol amplía continuamente el horizonte del pecado-muerte, tanto que al principio de la historia del hombre como hacia el final, y esto después de haber enumerado multiformes obras
eh, multiformes obras de carne, a fin de que quienes lo hacen no heredarán el reino de Dios, Gálatas 5:21, y en otro lugar escribirá con auténtica firmeza: habéis de saber que ningún fornicario o impuro o avaro es como adorar o adorador de ídolos, y tendrá parte en la heredad del reino de Cristo y de Dios. Has de saber que ningún fornicario, impuro o avaro, que es como adorador de ídolos, tendrá parte de la heredad del reino de Dios. Efesios 5:5. También en este caso las obras que impiden tener parte del reino de Cristo y de Dios, esto es la obra de la carne, se enumeran como ejemplo y con valor general, aunque aquí ocupen el primer lugar los pecados contra la pureza y el sentido específico. Efesios 5, del 3 al 7. Número 5. Para completar el cuadro de la contraposición entre el cuerpo y el fruto del espíritu, es necesario observar que todo lo que se ha manifestado o manifiesto en esta vida y el comportamiento según el espíritu, Pablo ve al mismo tiempo la manifestación de esta libertad y con la que Cristo nos ha liberado. Gálatas 5:1 describe precisamente así: vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero cuidado con tomar la libertad por el pretexto de servir a la carne, y antes servíos los unos a los otros por la caridad, porque toda ley se resume en estos solos preceptos: amarás a tu Señor como a ti mismo. Gálatas 5. Como ya hemos puesto de relieve anteriormente la contraposición cuerpo y espíritu, todo según la carne, la vida según el espíritu, penetra profundamente la doctrina paulina sobre la justificación. El apóstol de los agentes proclama, con excepción fuerza de visión, que la justificación del hombre se realiza en Cristo y por Cristo. El hombre consigue la justificación con la fe actuada en la caridad. Gálatas 5:6. Y no solo mediante la observancia de cada una de las prescripciones de la veterotestamentaria, en particular de la circuncisión. La justificación proviene del Espíritu de Dios y no de la carne. De todo esto exhorta a los destinatarios de la carta a liberarse de las erróneas concepción carnal de la justificación para seguir la verdadera, esto es, la espiritual. Y este sentido los exhorta a considerarse libres de la ley, aún más a ser libres con libertad por la cual Cristo nos ha hecho libres. Así pues, siguiendo el pensamiento del apóstol, nos conviene considerar y sobre todo realizar la pureza evangélica, es decir, la pureza del corazón, según la medida de esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Hasta aquí es la sección 52. Seguimos en este proyecto de llevar a cabo todo, punto por punto, lo escrito por San Pablo en la teología del cuerpo. Hay mucho tecnicismo, hay muchas palabras que a veces no entendemos, puesto que se habla de filosofía. Acordémonos que nuestro Papa era un gran filósofo, creador de una fuente filosófica llamado, pues, teología del cuerpo, comunicación del cuerpo. Y pues estos escritos son parte de sus grandes escritos que él ha tenido, pero siempre quiso reservar esta parte para la iglesia, para nosotros. Los que no leemos libros extras fuera de la iglesia, lo inserta en la iglesia para que sea parte de la tradición, sea parte de fruto de la iglesia y no fruto de su persona nada más. Por eso tenemos este gran compendio que se llama Teología del Cuerpo. Y dice el bloque 19, pureza e impureza. Hemos estado viendo lo que hace puro y lo que hace impuro al corazón. Y bueno,
Dice Génesis 5:17, la carne tiene tendencias contrarias a la del espíritu y el espíritu tendencias contrarias a la carne. Se contrapone. El domingo pasado vino mi nieto y le dimos unos imanes y le daba gusto que se atraían y cuando los volteaba y los quería juntar. Eh, Esto es que cuando son las cosas de Dios une, cuando son cosas del espíritu une y cuando son cosas de carne se separan, se separan. Es decir, nosotros podemos decir humanamente, como humanos que somos, el deseo y la atracción es parte de nuestro ser, pero Dios lo puso en nuestro corazón, en ese etos, para que sea atractiva, pues precisamente nuestra esposa, para concebir hijos con ánimo, con fuerza, con deseo, con amor, con pasión, pero, pero hay una disyuntiva, o es con Cristo o es sin Cristo, o es de manera espiritual o es de manera diabólica, pues no se puede llamar de otra manera. Por eso la concupiscencia de la carne, por eso la tentación, por eso los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Hemos estado meditando también en la carta de las Gálatas, capítulo 5, acerca del 17 al 21, que nos hablan de los frutos de la carne, y del 21 al 25, que nos habla del espíritu. Y nosotros estamos en esa no disyuntiva, lógicamente. Nosotros los que ya llevamos varias lona recorrida en el mensaje de la palabra de Dios, sabemos de antemano y por lógica el impulso del Espíritu Santo nos llama a permanecer en el estado de gracia con Dios, en el ambiente espiritual. Por lo tanto, vivimos también en un mundo terrenal, carnal, donde es posible que también las tentaciones nos lleguen de frente y tengamos que participar de una experiencia negativa. Así como hay una experiencia divina, puede ser que en su momento y en la debilidad del corazón pueda existir lo que se llama tentación y pueda existir también caer en tentación. Es decir, ver a una mujer bonita y luego voltear, ¿no? Eso es la vista normal, pero cuando ya no es normal, cuando se te cae la baba y empiezas a decir otras cosas, pero tu mente se está imaginando otras cosas. Ahí exclusivamente en ese punto es una llamada de parte de Dios de cómo quieres que sea esto. Es una oportunidad para redimirte, a hacer las cosas espirituales o para hundirte en las cosas carnales, en las cosas demoníacas. Porque esto tendrá una consecuencia en tu persona, en tu mente y desde luego en tu corazón. Es necesario entonces que nosotros empecemos a reaccionar. Esa es la intención del Papa, que aunque estemos acá de este lado de una manera espiritual, ahora quiero que sepan que los que están de este lado constantemente en la tentación o en ese aspecto de mirar con deseo, pues ellos ni siquiera sienten ya algún pues remordimiento. Yo me preguntaba cuando empecé a ver que Friedrich Nietzsche, en un filósofo anticatólico, pues no se puede llamar de otra manera, pueden adornarlo de la forma que ustedes quieran, pero como una reencarnación de Lutero, anticatólico, lo que hace es confundir la mente humana y decirles que hay una fuente que se llama nihilismo y que es la ausencia de Dios o la muerte de Dios para crecer el super yo. Eso quiere decir que lo que se está viendo en la actualidad es precisamente que el super yo, el hombre intelectual con todas sus carencias,
sea quien domine en el ambiente terrenal y espiritual. Más a lo espiritual no puede llegar a tocar nada. ¿Y por qué digo? Porque los que están dados a la tentación son ellos, pero ellos no sienten, no son capaces de reaccionar o tener algún remordimiento. Estas personas no se confiesan, no van a misa, no comen comunión y, y entonces viven en tinieblas. Sin embargo, si recordamos lo que Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 66, Jesús no se detiene a platicar con los que ya se van, con los que están lejos, sino Jesús se detiene a platicar con los que se quedan. Y aún les dice, ¿quién más me va a abandonar? ¿Quién más me va a abandonar? Es decir, en ese momento de una tentación, lo explica precisamente el Evangelio de Mateo 25, 27, 28, aquel hombre, el que me ama sigue mis mandamientos, para empezar. Jesús así habla de claro. Me amas, sigues mis mandamientos. Si me obedeces, me obedeces a mí y obedeces al Padre, porque yo no hago nada si no viene de parte de mi Padre. Pero aquel que mira con malos ojos ya cometió pecado. Se les ha dicho, no deseará la mujer de tu prójimo. Es una advertencia. Pero aquel que ve con malos ojos ya cometió pecado. Porque además de que ya se les había dicho y cometen el pecado y todavía están poseyéndolas de manera inmoral en su mente, ahora están cometiendo ya el pecado. Y por eso es una llamada de atención. No porque realmente haya fecundado el pecado, porque si realmente la deseó, entonces ya cometió el pecado, más le hubiera hecho y de todas formas ni lo hizo y ya cometió pecado, porque pecó con su corazón sucio, con su mente cochambrosa, ¿sí? El pecado estaba externo, pero él lo hizo interno y es ahí donde está el Espíritu Santo. Es ahí donde el Espíritu Santo rechaza. Por eso, en la carta de Gálatas, así como lo dice San Pablo, nos está marcando un parteaguas. Así dice el punto número 1, Génesis capítulo 5, verso 17. Las cosas de la carne son tendencias contrarias a las del espíritu y las del espíritu contrarias a las de la carne. Entonces, no es que estemos en esa disyuntiva, sino aquellos, nosotros, los que estamos con Cristo, debemos empezar a analizar esas tentaciones o esos puntos para cuando llegue el momento nosotros sepamos reaccionar. Es como el karate o el kung fu, haces sombras o haces movimientos que cuando se llegue el momento ya sabrás reaccionar, tu cuerpo, tu mente está preparada para detener un ataque. Así es exactamente lo mismo, pero en el ambiente espiritual. A Jesús por María, Ave María.